Las opiniones vertidas por Felipe Izquierdo no representan necesariamente el sentir y pensar del movimiento capitalismo revolucionario. Hola, soy Felipe Izquierdo y voy a hablar de los araucanos. Siempre se conoció como araucanos en todos los textos de historia. Yo he leído lo que son los cronistas españoles y aparte Francisco Antonio Encina, que es el texto más amplio que hay de la historia de Chile, son 20 tomos. Ahora, con respecto a los cronistas, son exquisitos leerlos. Están en internet, está en PDF, uno que es muy recomendable, que se llama Jerónimo de Vivar. Jerónimo de Vivar era un capitán de Pedro Valdivia. Pedro Valdivia tenía como 4 capitanes. Él mandaba y los 4. Y uno de ellos era Jerónimo de Vivar. Entonces cuenta una cantidad de hechos bélicos que no salen en los libros de historia. Porque los libros de historia son resúmenes. Incluso lo que te hablo de los 20 tomos, que es lo más grandioso, o Barros Arana, cuando era niño leía Barros Arana, lo más grandioso es Encina. Ni siquiera Encina tiene esta rigurosidad de detalle y esta frescura, como por ejemplo Jerónimo de Vivar. Léanlo, está en internet. Cuando uno lee a un tipo así es exquisito porque te va dando cuenta de un detalle bélico, por ejemplo, que un tal Sánchez, que era un soldado de Valdivia, que apellido Sánchez, entró a un Pucará que estaba defendido por más de 600 indios en el Valle de Aconcagua, por el lado de Quillota. Y resulta que ahí el tipo entró con tal osadía, con su caballo, con tal temeridad, que los indios pensaron que estaba como embrujado, entonces se salieron arrancando. Entonces ese tipo de cosas extrañas. Recomiendo también ver la película de Werner Herzog, con Z, Werner W, es un cineasta alemán que tiene una película que aparece en internet, en YouTube, que se llama Aguirre, la cólera de Dios. Los links van a estar en la descripción. Cuando ustedes vean esa película, que está actuada por Klaus Kinski, es una película en alemán, y tú piensas que no hay ninguna contradicción de que estos españoles hablaron alemán, porque lo que vino a conquistar el Nuevo Mundo, América, fueron calculados entre 5.000 y 10.000 españoles que eran godos, eran descendientes de los visigodos. Los visigodos fue un pueblo, una tribu alemana, germánica, que era aproximadamente 500.000, que se impuso en la península ibérica sobre 6 millones de iberos, de romanos en el fondo, de gente que se había mezclado durante el Imperio Romano, que eran cartagineses, celtíberos, etc. Esta cúpula visigoda se mantuvo en el tiempo y fueron, porque era el espíritu de estos caballeros que habían luchado durante 800 años contra los musulmanes, recuperando el territorio de España. Estos eran unos caballeros más bien rubios que morenos, eran de sangre germánica, con un espíritu aventurero, a nivel místico, delirante, con un nivel de osadía, que fueron justo la sangre que se necesitó para conquistar América. Y llegaron, se sabe que recorrieron todo el sur de Estados Unidos, México lo conquistaron Perú con 250 jinetes, o sea, no fueron más de 300 los que conquistaron al imperio incaico. Es impresionante. Si tú tienes la Plaza de la Constitución, donde está la moneda, tú juntas 5.000 de estos tipos, los juntas en la plaza, y son entre 5.000 y 10.000, y muchos dicen que son 5.000, no más de eso. Ahora, ¿qué pasó con estos tipos que eran realmente unos superhombres, unos super soldados? Porque cuando se enfrentó, por ejemplo, Francisco de Pizarro a la élite guerrera de Atahualpa, que era el Inca, el rey Inca, en Cajamarca, eran 250 espadachines, liquidaron a 5.000 de lo mejor que tenía el imperio incaico. Y hubo una sola baja, que fue un hombre que quedó manco a fuego amigo, en el fondo, porque uno de los españoles le pasó a llevar el brazo. Y los incas salieron arrancando. Entonces pensaba que todo esto era así. Cuando llegaron a Chile, el propósito de Pedro de Valdivia era llegar hasta el estrecho de Magallanes y ahí fundar una colonia que hiciera comercio con la península a través del Atlántico y conectara con el Pacífico. Pero tenía que fundar antes ciudades, porque las ciudades, al haber una ciudad, había vecinos, y los vecinos podían proclamarlo como el gobernador, porque él no tenía los legítimos títulos. Entonces él salió como un loco, para que vean la película Aguirre, la cólera de Dios, vean a Klaus Kinski, es
Pedro de Valdivia. Lo que pasa es que Klaus Kinski representa a Aguirre, que se declaró en contra del rey y quiso hacer... O sea, fue un loco que al final terminó en Venezuela muerto. Y no fue exitoso. Pero Pedro de Valdivia fue gran exitoso a pesar de morir. Pedro de Valdivia llega, se va, no hace la tontera que hizo Almagro, que se ve por el lado del Tahuantinsuyo, que era por el lado este, y cruzó la cordillera por donde estaba Copiapó. Todo es sabido, todo eso, que perdió mucha gente, etcétera, etcétera. Valdivia salió con 14 y con la Inés de Suárez. En total 16 jinetes, más una serie de indios yanaconas que cargaban. Valdivia, sabemos, todos saben la historia, que había recibido de Francisco Pizarro una recompensa en la zona del Alto Perú, en lo que es Bolivia, un tremendo pedazo de territorio, que no sé, un cuarto de país, no tengo idea, pero era una tremenda cuestión. Entonces el tipo podría haberse quedado para siempre en una hamaca, fascinado de la vida, pero él quería lucirse, quería tener fama, eso era lo que él quería, y su lema era: la muerte menos temida da más vida. Así que se fue con 14 y llegó por el camino del Inca hasta San Pedro de Atacama. En San Pedro de Atacama se quedó, tuvo que luchar en San Pedro de Atacama contra los atacameños que estaban en ese, donde está ahora ese Pucará, y no fue una batalla fácil, pero ganaron. Tienes que entender que eran 14 contra, qué sé yo, 300 guerreros atacameños. Dominada la zona de San Pedro de Atacama, se quedaron ahí un tiempo y llegó Pedro Sancho de la Hoz, o Pero Sancho, no sé por qué le llamaban así, que venía con los títulos reales, legítimos, para ser el que iba a conquistar y a poblar esto. Iba con 200 jinetes, mucho más gente, y bueno, el problema fue que llegó, quiso matar a Pedro de Valdivia, se encontró con Inés de Suárez, fue en la noche al lecho de Valdivia a clavarle puñal, y se encontró con una mujer que era Inés de Suárez, que dijo: ¿qué haces aquí? ¿Quién eres tú? Y de ahí en la mañana llegó Pedro de Valdivia y dijo: bueno, lo vamos a colgar a este tipo. Pedro de Valdivia tenía tal nivel de convicción y de oratoria que convenció a los 200 jinetes que iban con Pedro Sancho de la Hoz de que estaban mal capitaneados, que Pedro Sancho de la Hoz no era el que debía llevarlos a esta aventura, porque él tenía toda la experiencia, y lo decía con propiedad, porque había peleado en España, había peleado en Venezuela, había peleado en la conquista del Perú. Entonces era un tipo, además que después lo vamos a ver, que a Pedro Valdivia se fue a ayudar cuando hubo una guerra civil en Perú, fue a ayudar y lo nombraron capitán general, y él venció a los enemigos del rey, que se habían independizado, y tuvo una batalla exitosa en Perú. O sea, era un tipo reconocidamente, en general, de mucho pedigrí. ¿Qué pasó finalmente? Se dio vuelta la tortilla y Pedro Sancho de la Hoz terminó ahorcado. El que tenía los legítimos títulos terminó ahorcado, y se fue Pedro Valdivia con más de 200 y tantos jinetes a conquistar Chile. Se suponía que con 200 jinetes, si con 250 habían conquistado el imperio incaico, con 200 iba a conquistar Chile. Y no fue tan fácil. Llegó al final del camino del Inca, que era el Cerro Chena. Ahí terminaba el camino del Inca, iba por lo que es la Gran Avenida, seguía por el Paseo Ahumada, y después en lo que es la Avenida Independencia. Y había un puente y había un gran tambo mayor en la Plaza de Armas. Eso recién se está hablando, yo lo sabía por los antropólogos. Esto hace como cuando se hizo la estación de metro, del metro Plaza de Armas. Ahí conversé con unos antropólogos que me contaron todo esto, y ahora recién están sacando esto en la televisión. No sé por qué son tan atrasados los periodistas, porque ya han pasado más de 15 años de esto. En todo caso, lo que hacían siempre los conquistadores, se ponían encima del lugar. Los incas tenían por algo en Santiago el lugar, y ocupó la casa donde está ahora el correo, ocupó esa casa, que era la casa del Mitimae Lonco. Los Mitimae eran las colonias incaicas que dominaban todo este territorio. Entonces el Mitimae Lonco era el jefe de los loncos, que después se deformó en Michimalongo. Michimalongo no era un mapuche, no era un araucano, no era un picunche, era un inca. Y Vitacura, Tabancura eran jefes incaicos que estaban prisioneros en el momento del asalto del 11 de septiembre. El 11 de septiembre de 1541 se produce el asalto de Santiago, donde más de 8.000 indios atacan la ciudad,
porque estaba en ausencia Valdivia. Valdivia había ido hacia el lado del Cachapoal. Le perdonó la vida a Mitimá del Onco, porque Mitimá del Onco le dio la información donde había oro. Entonces en el estero Marga Marga, donde está en Viña, ahí estaba la extracción de oro y habían sacado más de 100 kilos en pocos meses. Entonces mandó a hacer Valdivia, con trabajo indígena, un bergantín para llevar el oro al Perú. Hay que explicar que estos adelantados, como Pedro Valdivia, como el mismo Pizarro, y todos estos eran empresas privadas. El rey no se metía con ninguna chaucha. El rey después empezó, a los 50 años después, empezó a recaudar. La primera recaudación de impuestos fue en Valdivia para abastecer a Concepción por la guerra de Arauco. Pero para llevarlo hacia la metrópoli faltó mucho. Tenemos que hablar de por lo menos unos 50 años donde fue una empresa privada. Y entonces lo que necesitaban era financiarla, y para financiarla eran los lavaderos de oro. Entonces el primer lavadero de oro, Marga Marga. Murieron todos los españoles que habían ahí, que eran como 10, que eran los que dirigían la obra de la construcción del bergantín y de los lavaderos. Y el 11 de septiembre se produce esta insurrección, donde Inés de Suárez le corta, decapita a los todos estaban en contra de hacer eso, querían dialogar con los mapuches. Pero lo que hizo fue cortarle las cabezas y tirárselas. Entonces, para generar horror, y vino una carga de caballería de 30 jinetes hacia el lado donde está ahora La Vega, cruzaron el río Mapocho, y hacia el lado donde está La Vega, finalmente ganaron la batalla, pero quedó la destrucción total de Santiago. Y ahí tuvieron que estar 1 año, 2 años, prácticamente con las armaduras puestas. Eso lo habla todo, las cartas de Pedro Valdivia, que son muy interesantes. Pedro Valdivia se va a Perú a buscar refuerzos. De Perú, allá combate en esta guerra que había, se encuentra con una guerra civil, él combate a favor del rey, lo nombran, hay duelo de espadas cuando llegan a Lima, es una cosa muy novelesca, muy notable, y la cuenta Jerónimo de Vivar muy lindamente. El tipo tiene muy mala letra, muy mala redacción, porque era un militar, pero lo importante es cómo va, como un niño chico contando. Eso lo contó ya al final, cuando estaba viejo. Se demoró. Uno piensa que esto fue muy fácil, no fue fácil, porque fue la primera batalla del 11 de septiembre, pero después, como cuenta Jerónimo de Vivar, hubo batallas en la Aconcagua, hubo batallas, combates en todo lo que era el Valle del Elqui, todo lo que era la Serena fue destruida, tuvieron que vencer ahí, también pelearon incluso en Copiapó, después tuvieron que ir hacia lo que se llamaban los Pomaucas, que después le llamaban Promaucas, le pusieron una R, pero lo escriben ellos, los cronistas, como los Pomaucas. Los Pomaucas eran un tipo de mapuche. Todo esto hablan el Mapudungún desde la Aconcagua hasta Chiloé. Los Pomaucas eran unos tipos que estaban viviendo en los valles como el Cochapoal, el Maule, el Mataquito, etc. Y eran un tipo de indios que, según comentarios de los mismos españoles que estaban ahí, que eran lo peor que había, básicamente eran muy primitivos. Y hay una cosa que hay que poner bien en claro, porque siempre se está hablando de que el alcoholismo fue metido por los conquistadores o la colonia, o los españoles, o los chilenos, metían el alcoholismo a los indios. Eso no es así. Está en todos los cronistas que se encontraban, por dar un ejemplo, la Isla Mocha. Habían 2 tribus, una en el sur, otra en el norte de la Isla Mocha. Esas 2 tribus eran completamente alcohólicos, y en Arauco y en todas partes eran alcohólicos, pero total, y hasta el día de hoy. Es una cosa ancestral. O sea, no es que nosotros, los blancos, le hayamos inculcado eso. Ellos iban a combatir, a veces, no siempre, pero a veces iban a combatir borrachos. Y todas las ceremonias, y tenían sistemas de fiestas. Cada 2 o 3 días había fiestas de borrachera. Entonces, los Pomaucas. Se demoraron en conquistar a los Pomaucas también algunos años. Entonces, entre 1541 y 1550 se trata de lo que es una larga novela, muy complicada, donde pasan muchas cosas, donde se dice Pedro Urdemales viene de que Pedro de Valdivia estaba en Valparaíso, que Valparaíso nunca fue fundado, pero siempre existió, ya desde Almagro estaba Valparaíso, y estaban ahí en unas chozas que eran chozas españolas en Valparaíso, en el Valle del Paraíso, lleno de sus palmas, y ahí estaban discutiendo y decían, a ustedes se van a ir, qué sé yo, y salió por detrás, por la puerta trasera, se fue en el bote y se embarcó y los dejó a los tipos que se querían volver
muchos, eran todos los que estaban ahí, eran unos 50, que querían volver a Perú. Y Pedro de Valdivia se fue en el bote, los dejó discutiendo. Cuando salieron de la casa, de la casa de adobe, vieron que el barco se estaba yendo y Pedro de Valdivia les hacía chao chao, se había ido en el bote. Entonces de ahí viene Pedro Urdemales, viene de Pedro de Valdivia. Y Pedro Urdemales es una cuestión tradicional de Chile. Entonces hay muchas historias que están entre el 1541 y el 1550, que es la conquista y pacificación de todo lo que era el territorio. El atacameño, cuando fue San Pedro de Atacama, el Diaguita, que fue después volviendo hacia el norte, después lo que eran los Picunches, que era la zona metropolitana, por decir así, quinta región, y después todo lo que era la sexta, la séptima región, el Chile profundo, el Chile guaso, el Chile agrícola, ese Chile que se quemó recién, ese Chile era el Chile de los Pomaucas. Lautaro era un Pomauca, Lautaro era de la zona al norte de Itata. Valdivia sigue con su plan. El plan es llegar al estrecho de los Magallanes, pero tiene que seguir fundando ciudades. Pedro de Valdivia se va, no hay camino del Inca, tiene que irse buscando a través de los distintos caciques. Hay combates en la orilla del río Laja, de lo que ahora es el Laja. Combate en esa zona. Complicado. Cruzan el río, que es un río que tenían que cruzar en balsa, combaten a otro lado, después finalmente se van por el río Andalién y llegan a la zona donde está, en los que conocen Concepción, donde está el Estadio Collao, el terminal de buses. Ahí era el valle de Andalién, donde estaba el río Andalién, que llega hasta el día de hoy a la bahía de Talcahuano. Ahí fue la primera gran batalla entre los araucanos, que eran los que vivían entre el Itata y el Tolten, contra los españoles, que eran 200 jinetes. Eran 200 jinetes contra, se calcula, porque la población que había en ese momento era muchísima. Tanto Valdivia como todos los cronistas hablan de que al llegar a la zona de la bahía de Talcahuano, a la zona del Biobío y toda la zona de Arauco, la población se triplicaba. ¿Por qué? ¿Por qué se triplicaba? Porque según el desarrollo de su tecnología, de sus fuerzas productivas, y como ellos sabían ganarse la vida, que eran se llamaban cementeras, que eran unos pequeños cultivos, alrededor estaban las mujeres a cargo de los cultivos y de la recolección, y eran pequeños cultivos al lado de las chozas, de las rucas. Los indios se dedicaban prácticamente a la cacería y a la guerra. Y tenían esta guerra constante porque era muy superpoblado. Entonces tenía que haber desde el punto de vista antropológico, había una base ecológica fuerte. Pero como era una base ecológica fuerte, es decir, que tenían mucha nutrición, tenían mucho de qué cazar, de qué pescar, de qué mariscar, muchos piñones de araucaria, muchos frutos, etc. Al mismo tiempo podían cultivar sin regar. Por eso que estaba toda la población concentrada ahí. Al mismo tiempo se había ido decantando una población guerrera, porque los que estaban en el mejor territorio eran los guerreros. Ahora, esta gran población, que era más numerosa, al mismo tiempo de ser más numerosa, era 10 veces más beligerante y más guerrera que las otras poblaciones mapuche, que la Picunche, que la Promauca, que la Pehuenche, que estaba en la cordillera, que los huilliches que estaban al sur del Tolten, que era la zona de Valdivia, de Puerto Montt, de Chiloé. ¿Por qué esto? Entonces hay muchas teorías. Yo leí dos teorías, que se me han olvidado una, que decía que eran una invasión que vino de Argentina y se metió como una cuña entre medio de los pueblos originarios. ¿Pero por qué hablaban el mismo idioma? Si hablaban el mismo idioma, es que era el mismo pueblo. Entonces era el mismo pueblo que los más guerreros se fueron a través de no sé cuántos miles de años, fueron seleccionándose los más guerreros para quedarse en el mejor territorio, el territorio que permitía vivir con menos tiempo de trabajo y con más abundancia de proteínas y de comida. Y como cualquier civilización humana, la capacidad procreativa de las mujeres son de 10 niños por vida. O sea, cada mujer tiene un promedio de 10 hijos. ¿Qué es lo que había? Infanticidio, como en todas partes, y se generó una cultura muy extremadamente guerrera, porque tenían que disputarse el territorio entre las distintas tribus. Cuando llegó Pedro Valdivia a ese lugar que es de Concepción, donde está el Estadio Collao, en esa planicie, cuenta Jerónimo de Vivar que llegó una cantidad inmensa de indios. Se calcula que tiene que haber sido por lo menos unos 20.000 indios. 20.000 indios, eran 200 españoles.
y 20.000 indios contra 200 españoles en 1550, batalla de Andalién. Los españoles, un español contra 100 indios, contra 100 araucanos, ganan los españoles. Después, 50 años después, un español contra un indio, gana el indio. Con el mestizo lejos, 100 años después, podían ser menos indios contra más españoles. Es decir, se produjo una revolución. El español, el araucano, tenía una genialidad bélica asombrosa. En realidad fue un encuentro, yo lo llamaría, perdónenme una palabra que la ocupan mucho, pero es que es un encuentro cósmico, una cuestión impresionante, donde los mejores guerreros de Europa, que eran los guerreros españoles, que habían vencido, que se habían ido formando durante 800 años de lucha contra los musulmanes, que piensan que si mueren se van a estar con todas las vírgenes, desde siempre han pensado en eso. Y los mapuches no tenían ese pensamiento, que iban a morir con virgen, no tenían eso. Pero se encuentran con un pueblo que da una vuelta y empiezan a usar las armas de fuego, el caballo, arman fuertes, ocupan los cañones, tienen distintas tácticas guerreras, estrategias que inventó Lautaro, que las inventó después Napoleón, como que fuera Napoleón el que lo inventó. No, está Lautaro antes, etc. Entonces es una genialidad, y esa genialidad nos marcó a nosotros para siempre. Nosotros somos la única nación americana, la única, no hay ni Estados Unidos, ni Canadá, ni México, ni nadie, existe como nación que nació en un poema épico, que es el poema de la Araucana de Alonso de Ercilla. Tanto le llegó a los españoles esto que fue un encuentro de dos titanes. Tú me dirás, claro, eso fue así. Yo puedo seguir hablando de las batallas. Las batallas, después vino la otra batalla, que fue la de Penco. Bueno, básicamente se está iniciando la guerra de Arauco. La guerra de Arauco va a durar, dicen que hay un mito que dicen que duró, bueno, en realidad duró más de 340 años, pero hubo periodos donde no se guerreó nunca. O sea, había periodos de casi 100 años donde no se peleó. Entonces, bueno, pero hay que hablar de eso, porque eso es Chile. Chile nació y se crió. Somos Arauco, nosotros somos Guerra de Arauco. En la próxima seguimos hablando de esto. Las opiniones vertidas por Felipe Izquierdo no representan necesariamente el sentir y pensar del movimiento capitalismo revolucionario.